¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Días todavía, qué horror. Ya estoy adelantado una hora en esta horaria, pero eso me pasa por la emoción de estar entre puro rockstar del comercio en México, el comercio electrónico y de la cosa digital del Internet. No, bueno, antes que nada quisiera agradecer a Doppler y a BigCommerce y a Edgebound por estar presentes aquí con nosotros. No, nuestro tema de hoy es un tema que le ha dado vueltas al mundo del e-commerce durante mucho tiempo sobre la personalización, hiperpersonalización, gestión de eventos y todo este tipo de cosas que dan la impresión de que van a ser o se están convirtiendo o están terminando de dominar el futuro del comercio electrónico, ¿no? Los usuarios cada día esperan recibir mejores recomendaciones, mejores opciones, mejores tiendas. Y creo que este tipo de herramientas y la hiperpersonalización lo presentan y lo ponen al alcance de todos, ¿no? Entonces, bueno, me da el gusto de presentar a este equipo de cracks, que no sé cómo terminaron invitándome a mí. Quiero creer que fui la tercera o cuarta opción, pero empezamos con Enio Castillo, Partner Manager en Doppler. Enio, ¿cómo estás? Bien, bueno, nada, gracias por haberte sumado también a esta iniciativa que por ahí estuvimos armando junto al resto. Así que nada, de parte del equipo de Doppler, también un saludo a todos los que se conectan. Perfecto. En segundo lugar, de mi izquierda hacia mi derecha, está Juan Manuel Enríquez, Global Account Manager en BigCommerce. Juanma, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Manuel, cómo has estado? Todo bien, ¿no? Aquí preocupado por no hiperpersonalizar suficiente mis experiencias. Yo pensé que preocupado por el calorcito acá en Ciudad de México, pero Yo traigo el outfit de verano, como pueden ver, entonces no me preocupa mucho el día de hoy. Pero, y finalmente tenemos a Román Batis, bueno, Román Torres Batis, me gusta la T porque puedo decir Román y Batis, pero director general en Edgebound, ¿no? Agencia de implementación. Entonces, pues como pueden ver, tratamos de tener las tres aristas, ¿no? Pero salúdanos, Román, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes y también contento porque me gusta más este tipo de formatos que ustedes van a poder disfrutar y adelante. Muchas gracias también a todos los asistentes y esperamos poderles compartir conocimiento de valor para ustedes. Bueno, eso va a ser sí o sí, pero la intención de hacer de platicar el día de hoy es primero presentar las tres grandes aristas de la hiperpersonalización hoy en plataformas de comercio electrónico. Por un lado está Enio, que va a representar la herramienta, ¿no? Doppler y su capacidad para generar y personalizar campañas. Juanma, que está representando a la plataforma, ¿no? Que siempre es esta cosa de, la plataforma es la que no sirve, no, es la herramienta, no, y al final se ponen de acuerdo la herramienta y la plataforma y culpan a Román, porque en el fondo el rival más débil de esta cadena siempre es la agencia de implementación, ¿no? Entonces, habiendo sacado mis traumas laborales, no me gustaría arrancar con alguna pregunta sabrosa que nos ponga por ahí. Vamos a tratar de mantenerlo menos comercial, ¿no? No, yo sé que estamos todos enamorados de nuestra solución, pero vamos a tratar de platicar un poquito sobre eh, verdaderas situaciones en las cuales Anécdotas. nuestros usuarios se puedan identificar, ¿no? Entonces, pues, voy a empezar con el de casa, ¿no? Enio, eh, cuando tú estás viendo que alguien no implementa la herramienta después de haber pasado todo el temor de fue culpa de la plataforma, del implementador, pasan 6 meses, ¿vale? ¿Cuál es el aprendizaje más grande que has visto que tus clientes adquieren después de darse esos 6 meses post implementación, ¿no? Después de odiar la implementación, ya está funcionando la herramienta. ¿Cuál es el aprendizaje? Bueno, el tema es que creo que lo que primero pasa es que a veces, muchas veces, hasta llegar a ese punto de decir quiero implementar esto, hay mucho de esto de no sé exactamente qué es lo que va a ocurrir una vez que se implementa toda la solución. Entonces, lo que pasa a los 6 meses es que tienen un montón de datos que antes no tenían y también lo interesante es que esta cantidad de datos con los cuales a veces no sabían que podían contar, les permite tomar mejores decisiones en un montón de cosas o utilizar esos datos para llevárselos a otros canales y que de ahí salga como ese driver que necesitaban justamente para empezar a mejorar
el resultado en otros lugares, ¿no? Que antes por ahí quizás no contemplaban. Me pasa eso, como que la gente después al tiempo dice, ah, ok, esta data de acá puedo tomar decisiones, no sé, de una forma mucho más real, porque veo que el total de esto, la gente le interesa esto, la gente interactúa más con esto y lo puedo manejar, lo puedo ver. Entonces, esa parte de lo que es el control y la data que te trae todo este tipo de plataformas, creo que es una de las principales sorpresas que tienen algunas de las empresas que quizás no estaban tan acostumbradas a este tipo de plataformas, ¿no? Porque hay algunas que sí, y por ahí es como que simplemente descubren como que todas las otras, no sé, funcionalidades específicas que quizás antes no utilizaban y ahora sí, pero la gente que todavía no había implementado algo quizás un poco tan completo desde ese lado, se llevan como esa sorpresa. Vamos a bajar un poquito a tierra. Cuando dices datos, ¿no? Dame un ejemplo así que digas, ¿cuál es el dato que has visto que más sorprende a los clientes? Para mí que puedan trazar desde lo que pasa, o sea, desde un clic que viene de un email, por ejemplo, a todo lo que pasó en el sitio web y cómo esa persona fue como teniendo todo un flujo y estuvo en tal página y estuvo en esta otra, se interesó en esto y después a los 3 días te compró, como toda esa trazabilidad que puedan, digamos, tenerla cuando empiezas a ver la analítica de todas tus plataformas. Cómo entender eso. Para muchas personas pensaban que simplemente, bueno, nada, tengo las cookies y la plataforma hace su trabajo, pero después que puedas saberlo y que puedas desde la plataforma decir, bueno, esta persona recibió todas estas campañas y después terminó convirtiendo con este u otro canal, según el modelo de atribución que tengan, eso, ese poder de poder trazar todo ese camino, creo que es súper clave, ¿no? Que cuando la gente empieza a realmente poner el foco ahí, muchas cosas empiezan a mejorar porque después sabes dónde está el cuello de botella, ¿no? Así que eso sería como un caso muy particular, que puedas como ir trazando, haces un lanzamiento de un producto, te fijas, no sé, tomas ciertos individuos específicos y después te vas fijando cuántos terminaron el embudo final, o sea, cuántos terminaron convirtiendo y cuántos no, y cuántos tuvieron ese impacto previo. Es el Ese sería funnel como, completo, ¿no? claro. Juanma, en tu caso, por ejemplo, desde tu lado, ya tienes a tu cliente, ya le vendiste su licencia de Enterprise, ya lo conectamos al ERP, ya pasamos los 3 meses que son 9, ¿no? Los 6 meses que son, no, ya pasamos, ya parimos todos, ¿no? Y de repente integran una herramienta de hiperpersonalización, ¿no? Integran una herramienta que está con la herramienta. ¿Cuál es la experiencia que has visto en tus clientes, en la relación que tienen con el comercio electrónico, con la plataforma, una vez que implementaron una de estas plataformas? Espero contestarte la pregunta, Tocayo, y va a depender sobre todo, uno, la vertical, que quizá no es lo mismo un B2C que un B2B. La hiperpersonalización puede ser distinta para cada cliente, puede ser desde integrar una solución como la de Enio en el tema de una solución de email marketing para poder entonces tener una mayor trazabilidad, puede ser un CRM. Y entonces a nivel de CRM, porque quieres ver todo lo que es la vista, el proceso, las etapas de cada una de las ventas para el vendedor, cliente, etcétera, o podemos llegar a un tema todavía más complejo a nivel de soluciones retailers de moda que ya buscan entonces una hiperpersonalización a nivel ya de headless, ¿no? Algo un poco más técnico en esa parte de explicarlo, que es ya la parte de composable, donde entonces ya integras un CMS tercero, un DXP. Otros 15 meses de implementación, tú échale, Juanma. Otros 15 meses. Otros 15 Ve, meses, Román, va dependiendo, ve, pero Román, graba esto y preséntatelo a tus clientes cuando preguntes quién está inventando estas cosas. Luego piensan que son las agencias, pero no, tú échale headless y no se puede así, Juan Manuel, no se va a puede. depender, obvio, va a depender, el cliente puede elegir, Manuel, entre ir con algo sencillo, un tema de un tema, a partir de ahí personalizar, o ya entonces algo mucho más flexible, más robusto. Creo que también va a ir en las etapas, ¿sabes? No es de, como dijiste, oye, pues ya me eché 3 meses y lo primero que a lo mejor voy a ver en mi portal, luego de e-commerce es visitas, órdenes, conversiones, revenue. Y a partir de ahí, como dice Enio, voy a empezar a analizar data y cómo voy a empezar a hacer estrategias, ¿no?
Bueno, entonces tenemos por un lado, él está muy seguro de que el stream de datos va a ser lo suficiente para que el cliente sonría. Juanma, y que la planeación del proyecto y de alcance puede mejorar esta experiencia. Román, de tu lado, cuando has terminado de hacer estas implementaciones, no, y siendo lo más honesto posible, del 1 al 10, ¿cuál es el nivel de satisfacción de los clientes cuando ya le invertaron los 42 meses de Juanma? Porque ya lo hiciste headless y con personalización y B2B y B2C. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, en mi experiencia es, primero hay que, bueno, cuando empiezas a trabajar este tipo de iniciativas con los clientes, es primero tener claro cuáles son las expectativas. Porque muchas veces las expectativas de los clientes piensan que la personalización o la hiperpersonalización es un botón de compra más, ¿no? Y definitivamente eso no es personalización, ¿no? O sea, es realmente lo que tenemos que construir, o más bien es un viaje, ¿no? De cómo podemos crear experiencias únicas para nuestros clientes. Y eso nos lleva, nos abre abre muchos elementos en donde tenemos que entender que no solamente son campañas de email marketing, no son campañas de recomendación de productos, no es un cross-sell, ¿no? Entonces, cuando empiezas tú a platicar este tipo de estrategias e iniciativas con los clientes, entonces ya puedes empezar a tener expectativas pues, mucho más reales con los clientes, porque esto sí, lo que buscamos es sí tener una mejor experiencia con la marca, pero lo que buscamos al final pues es el negocio que genere ventas. Y esto pues no es digamos algo de 1 más 1 son 2, sino se trabaja durante todo este tiempo. Y bueno, ¿cuáles son las expectativas? Pues mientras tengamos claros cuáles son los objetivos, una vez que empezamos a echar este tipo de iniciativas, y al final es muy importante estarlos midiendo, pues las expectativas de los clientes están tranquilos, ¿no? Nosotros no podemos ofrecer que el implementar A o B o esta campaña o esta, pues van a dar estos resultados exactos. No lo podemos nosotros asegurar, pero si se trabaja de una forma holística, entendiendo lo que es la personalización, vamos a tener resultados muy palpables para el negocio. Así has visto clientes que dicen, esto era lo que me faltaba. Pues más que esto era lo que me faltaba, sí, por ejemplo, ellos empiezan de repente a poder tener una segmentación más, digamos, más de experiencia o entender un poco las emociones del cliente y más que datos demográficos, es decir, empiezan a obtener otro tipo de data que eso les permite tener otra visión, ¿no? De su negocio y de su producto y de cómo hacerlo llegar al mercado. Entonces, es ahí cuando empiezan realmente a, yo diría hasta emocionarse, ¿no? No tanto que esto era lo que nos faltaba, sino a darse cuenta que hay, digamos, otros horizontes que no necesariamente los habían visualizado bote pronto. Es decir, cuando empiezan a tener toda esta data que platicaba Ennio, bueno, pues las posibilidades son exponenciales y entonces aquí ya entran otro tipo de estrategias en donde la gente de marketing, de merchandising, ¿no? Hay mucha data que son insights para la parte de supply, ¿no? Toda la parte de logística. Entonces, ahí es cuando ya empiezan a jugar y los tienes ya. Cuando hay una data y se está generando, pues tienes al cliente bastante entretenido qué hacer con esa data. Ok, creo que vamos por ahí entrándole muy bien. Juanma, de tu lado, en este sentido, lo que está platicando un poquito Román, ¿no? O sea, ¿tú crees que en algún momento las plataformas van a empezar a hacer hiperpersonalización? Yo recuerdo mucho al principio, ¿no? Me gusta cuando me preguntan sobre cuál fue el primer paso en la hiperpersonalización, me gusta decir que era el carrito abandonado, ¿no? Lo primero que queríamos todos era y pagabas aplicaciones y las instalabas para recuperar carritos abandonados y nos íbamos a ser millonarios todos con el carrito abandonado, ¿no? De ahí hasta el momento hemos llegado lejísimos, pero sí veo que todas las que en su momento se consideran personalizaciones o segmentaciones, hoy las plataformas lo han absorbido y lo han integrado, ¿no? ¿Tú cómo sientes que va a evolucionar esto, Juanma? La respuesta te diría es sí. De hecho, digo, creo que todos lo hemos visto, lo dijiste ahorita en el tema de, oye, una funcionalidad tan básica que puede ser la de carrito abandonado persistente, ¿no? Tal cual, esa es una que creo que hoy ya está adoptada, pero que ya también empiezan a incluir ya temas de IA,
donde entonces ya las mismas herramientas a través de, si no dentro de la funcionalidad nativa, ya como integrada dentro de un tema de una aplicación tercera, que ya se pueda entonces hacer el tema IA para descripción del producto, ver el tema de cómo está el consumidor a nivel de ese comportamiento, cuántas veces le dio el clic al producto, etcétera, independientemente también de analizar el cross-sell, upsell. Creo que ya empieza a haber temas de IA relacionados a la hiperpersonalización y no solamente para el canal de B2C, creo que también para el canal de B2B es lo mismo, tal cual, ya sea un distribuidor o un contratista, una empresa que va a hacer un pedido, también lo busca igual en esa experiencia, como la que nosotros tenemos cuando vamos a un sitio y compramos unos jeans, es lo mismo que vas a querer comprar, oye, una caja de herramientas, ¿no? Para tu tienda nueva. Entonces va a ser igual y creo que hacia allá va. Ahora, Enio, diles que no. Enséñales. Ahora enséñanos. Ya todo el mundo dijo que la plataforma y el implementador y todo. ¿Qué hay qué trae la herramienta? ¿Cuál es? Porque, perdón, estoy hasta el cogote de escuchar IA, como en su momento estuve hasta el cogote de escuchar blockchain, como el cogote, es decir, cada frase de moda, no sale cada Chicken Little a gritar que el mundo se va a acabar. Estoy un poco harto de esto. A mí me gustaría mucho más escuchar eh, ¿qué es la herramienta? O sea, si es IA o si es inteligencia artificial, si es tecnología de punta, ¿qué hace la tecnología en términos prácticos para el e-commerce manager o para el implementador o para la plataforma, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar de tu lado esta parte importante, ¿no? Sí, creo que hay como un montón de aspectos que que he ido viendo y por ejemplo hace poco estaba también viendo un live y ahí hablaban justamente de esto, de cómo están hoy día los e-commerce managers utilizando la IA a través de sus, no sé, sus equipos. Y por ejemplo hablaban de que lo principal para lo que lo utilizan es para la generación de contenido. Uno, ¿no? Ese es obviamente, la mayoría. Ahorrarse Después, el copy. Después seguía y lo siguiente era análisis predictivo. Y eso me parece que es genial porque creo que antes lo hacíamos con ciertas herramientas y, por ejemplo, no sé, ya con Business Intelligence un poco podíamos trabajar toda esa parte o desde un Excel básico. Después está la parte de personalización, que es lo que estamos acá justamente hablando, y ahí me parece que es como que hago doble clic para decir, bueno, cómo entendiendo los patrones y las formas en que una persona navega nuestro sitio. Hoy hay herramientas que empezamos a ver, ¿no? Y vemos como muchos emprendedores que ya se lanzan a darnos herramientas muy particulares. Hace poquito, por ejemplo, está una herramienta que te permite ver cuáles son las páginas que las personas están visitando, cómo está haciendo como que ese viaje del consumidor y entender cuáles son las categorías que mejor te están funcionando. Entonces, el ver que ya hay personas que se están animando a todo eso, habla de que, bueno, la IA también utilizada para personalizar funciona, trae buenos resultados, sobre todo cuando sabemos manejarla. Y después viene sigue la parte de lo que es automatización y finalmente el servicio al cliente. Entonces, nada, tomando en cuenta todo ese nivel de lo que los principales e-commerce managers están utilizando en sus equipos, siento que no nos queda otra más que también utilizar plataformas que te permitan automatizar ciertos procesos, pero que hablando de que, bueno, ahora todo es data, la data existe y siempre ha existido de cierta forma, siento que ahora esto de poder como nuclear y decir, ok, esto es demasiado, pero necesito dos datos. Dame este dato y dame este dato. Creo que todo ese análisis predictivo y el saber cómo eh, que utilizar como agentes que te puedan devolver las dos cosas en las que me tengo que enfocar es lo más valioso de todo, porque ahí es como que digo, si estas dos cosas las trabajo mejor, empiezan a cascadear en un montón de otras. Así que nada, hay como muchas cosas que se pueden implementar, pero siento que hoy día, eso que creo que les compartí ahora, obviamente esto fue un estudio que hicieron en Chile, ojo, no es en toda Latinoamérica, pero me pareció súper interesante porque no sé, cuando lo leía era como que obvio, la gente así está usándolo, es muy claro, ¿no? Uno, generación de contenidos y después de ahí todo el resto. Pero nada, siento que hay mucho que tenemos que ver y bueno, ya falta poco para que, como decía Google, tengamos a gente que nos hagan las compras, ¿no? Pero La gente la hace. qué bueno que sacaste a Google, porque mi siguiente pregunta para ti va por ese sentido. Todo esto suena increíble, ¿no? La hiperpersonalización y el cliente y leerle la mente.
y saber de qué color son sus chones para venderle otros iguales y la privacidad, Enio. Es decir, hay un claro movimiento gubernamental o estatal hacia la protección de los datos de usuario. No, es decir, digo, ya sobrepasamos el cataclismo de las cookies. No, parece que no va a pasar, pero quién sabe. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué pasa cuando un gobierno, cuando tienes que lidiar con un gobierno en China que tiene ciertas limitaciones, un gobierno en Venezuela que tiene otras limitaciones, un gobierno mexicano que empieza como que se les está empezando a deschavetar ahí el feo, el encuadre, y están empezando a presumir de que van a poner ciertas limitaciones? ¿Qué va a pasar con esto, con la personalización? ¿Cómo lidias como herramienta sorteando esta vereda de la privacidad? Bueno, como herramienta, nada, primero entender las regulaciones de forma clara y creo que para el buen marketer, hablo del marketer de herramientas, ¿no? La persona que está con el Martech, ¿no? Es decir, entender cómo sacar o extraer la data desde diferentes fuentes, como decir, bueno, tengo la data que me da Analytics, tengo la data que me da la plataforma tal, tengo la data que puedo tener desde los formularios. Es por eso que ahora surgen todos estos temas del Zero Party Data y cómo utilizamos data desde el usuario y no solamente nos quedamos con el First Party, que ya era como, nos da un montón de información y está bueno para personalizar, pero ir más allá y como hoy día, incluso para trabajar con el Zero Party Data tenemos que trabajar con regulaciones de cada país, ¿no? Y tenemos que jugarnos bien porque ahora no es solamente que queda fuera el juego en tu región, sino que ahora tienes la multa, ¿no? Tienes lo que tienes que asumir como empresa por haber violado ciertas reglas. Así que... A menos de que seas Google, pues ahí pagas Sí, con el cambio que traes en el... Sí, por eso. Siento de que va. ahí está eso. Ahí tenemos que saber nosotros cómo todo el tiempo estar atentos a no tener o quedarnos con una sola fuente de datos, porque es lo que iba a pasar con las cookies. El que solamente trabajaba con las cookies y vivía y dependía de eso, cuando pasó todo esto, medio que tuvo que hacer una reingeniería de, ok, bueno, acá tengo este dato, y tratar de aprovechar realmente la data que todas las plataformas te dan para tomar decisiones en base a lo que te va contando cada una también. Fíjate, te iba a hacer una pregunta yo, Juanma. Pues están empezando a llegar preguntas del público y en una pregunta que me gustó. No, digo, ya te salieron a defender, Román, de que estoy diciendo que ya no somos IA, entonces vas ganando, ¿no? Pero comenta Anselmo Pérez, ¿no? Hola, buenos días a todos, felicidades, temas muy interesantes, pero te comento que nosotros vendemos artículos de decoración y cada 6 meses o cada año no hay tanto tiempo para instalar un CRM o alguna herramienta de implementación. La pregunta es, y creo que es la pregunta más importante de todas, ¿con estos programas se garantizan ventas? ¿Tú has visto en tu relación con tus partners, con tus usuarios de e-commerce, Juanma, crecimiento directo en ventas en todos los casos, en algunos? Es una pregunta difícil, ¿no? Es una pregunta que normalmente todos los que estamos aquí presentes evitamos responder. Así que como los tengo aquí con la cámara Así prendida, que dale, Juan. él nos sacó las manos, Román apagó el micro. Muy bien, muchachos. Lo respondo, sí. Mira, la respuesta es sí. Digo, te voy a poner un ejemplo, quizá un cliente en Guadalajara que tenemos, digo, acá en México, Enio, que te hablo que pasó de vender, te voy a poner el número, ¿no? De 3,000 órdenes a 30,000 en un año. O sea, el crecimiento fue muy exponencial. Obvio, también depende mucho de la estrategia. Creo que también lo había comentado Román, también depende de la estrategia a nivel de su partner, ¿no? Quién le está ayudando a hacer el detrás de esa estrategia, porque no nada más es el tema de, oye, ¿cómo voy a vender de manera nativa? Si bien la plataforma te va a ayudar en temas de un mejor posicionamiento, una correcta, adecuada descripción del producto, también tienes que hacer, pues, de la mano una muy buena campaña de marketing, ¿no? Para poder entonces hacer este tipo de conversiones y llegar a esto, ¿no? Si bien a lo mejor en lo que decía Anselmo, no tenemos para un CRM, simplemente el CRM lo que te va a ayudar es entender el proceso de la venta, las etapas, ¿no? Es como cuando yo también hago la venta hacia un cliente. Tengo que entender la etapa en la que estoy.
eso a poder convertir, creo que entonces ya estamos hablando de una estrategia 360 que a la par, ya sea como Edgebound, lo puede hacer sin ningún problema, pero la respuesta es sí. Sí tenemos muchos casos de crecimientos de clientes que realmente han estado creciendo año con año de manera recurrente, y creo que también eso es muy bueno. Y aquí, Román, voy a ponerte como en cristalería, mano, con las ilusiones de todos los demás. Es una lana, ¿no? Digo, es una lana la herramienta, es una lana la implementación, es una lana la plataforma, es una lana la integración con el ERP, con el todo es una lana, ¿no? Como consultor de comercio electrónico, como especialista de comercio electrónico, ¿crees que estamos tomando las decisiones correctas con respecto a las herramientas, en invertir en herramientas, en invertir estas cantidades en herramientas el día uno? No, a ver, es una buena pregunta y tajantemente te diría, si tú inviertes en este tipo de herramientas en el día uno, estás frito, o sea, no tiene caso. Y hay que entender el contexto también de cada región, de cada país. Estamos prácticamente hablando de Latinoamérica, ¿no? Realmente los equipos de e-commerce son equipos modestos, son unidades de negocio modestas, porque entonces nos vamos al otro extremo, en donde tenemos miles y miles y trillones de data, ¿no? Pero si no sabemos qué hacer con esa data, ¿no? Entonces, pues tampoco sirve de nada de implementar este tipo de soluciones o este tipo de herramientas, que no es una plataforma, es una serie de plataformas, es una serie de procesos, es una serie de prácticas, ¿no? Es tener el equipo con el skill necesario, y más bien lo que yo recomiendo es precisamente hacer un rollout de tu e-commerce, entender con las herramientas básicas que hoy te da BigCommerce en este caso, que son básicas. Ahorita con la pregunta que hacía ahí los asistentes, claro que te van a generar un mayor ventas. Por ahí hay estudios que dicen que la personalización puede incrementar el 30%, la tasa de conversión un 25%, ¿no? Pero hay que entender también que yo lo que hablaba que es más bien un viaje, hay que entender la categoría y el tipo de producto. No es lo mismo en una vertical de fashion que una vertical a lo mejor de distribución, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que les diría a los asistentes es que hay cuestiones como muy, no sé si la palabra es básica, pero sí de out of the box, que yo diría, como ahorita hablabas, ¿no? El carrito abandonado, que te puedo asegurar que muchos de e-commerce ni lo tienen prendido, ¿no? O por ejemplo, emails transaccionales de cuando, no sé, cuando te registras, un mail de bienvenida, ¿no? Por ejemplo, orden recibida, el tracking, es decir, simplemente empezar a tener una comunicación genérica, ¿no? Con tus clientes, y eso ya empieza, ¿no? A generar otro tipo de experiencias con tu tienda y con tu marca. Entonces, tú lo irás viendo, ¿no? Gradualmente en tu canal digital, cuáles son las herramientas que tú debes ir apostando, pero definitivamente sí necesitas cierto grado de maduración, y como vas avanzando, pues obviamente también la misma experiencia te va pidiendo más data, y ahora integro el CRM, ahora sabes qué, si necesito una plataforma de marketing automation para poder dejar programados eventos, campañas, ahora voy a ir a lo mejor a la tienda física, ahora voy a integrar el sistema de puntos que tiene la empresa, etcétera. Pero poco a poco yo lo que les diría, regresando a lo mismo, es empezar con lo mínimo necesario que tiene la plataforma de e-commerce, y después empezar a buscar herramientas como Doppler, ¿no? Que nos faciliten el trabajo y se puedan estar corriendo campañas en todo momento. Curioso, porque me recuerdas, hace unos meses escuchaba, somos mucho eventos, no somos una comunidad de eventos, ¿no? Nos gusta tomar mucho, esa es la realidad, pues. Pero está en un evento, nuestros eventos raros, porque no estaba aplicado a e-commerce, estaba aplicado a tecnología digital, y escuchaba un especialista que decía, cuando el e-commerce llegó, todos pensamos que era una carrera de relevos, que corrías el tramo 1 y le dabas la estafeta a alguien más, que corría el tramo 2, que corría el tramo 3, que corría, no,
Es esta cosa que son distintos corredores. Dice, hoy en día para lo que vemos es el comercio electrónico se está convirtiendo en un triatlón o en un Ironman, ¿no? Múltiples disciplinas, múltiples fragmentos, pero tienen que ser a lo mejor eh, ejecutados por la misma persona o por el mismo equipo, Ujú. ¿no? Entonces es como, ¿qué opinas, Román, de esta visión en la cual ya no es yo le doy a marketing, marketing me devuelve, ventas lo toma, ventas nos da resultados, almacén lo hace, lo vemos, sino como que empieza a madurar el mercado de e-commerce en Latinoamérica y empezamos a entender que es una carrera de multidisciplinaria. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Cómo lo plantearías tú? 100%. Yo siempre he dicho que una iniciativa de comercio electrónico es la columna vertebral de la omnicanalidad, ¿no? Entonces, tú no puedes, bueno, de que puedes, lo puedes hacer. No debes tú desarrollar una iniciativa de comercio electrónico, comercio digital, sea B2C, B2B, independientemente del tipo de negocio, sin que estén involucradas todas las áreas. Sí hay modelos de negocio, estructuras organizacionales que pudieras manejarlo como una unidad de negocio independiente o unidad mixta, el back office sí lo comparto y todo, pero realmente a nivel estratégico debe estar permeada toda la estrategia digamos que en toda la compañía y en todos los canales, tanto físicos como digitales y puntos de contacto con el cliente. Y es aquí donde donde llegamos al tema de la personalización. Hay mucha data en todos estos canales y actualmente está en silos. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de integrar esa data y ponerla a trabajar, vamos a poder entregarles experiencias únicas y personalizadas a cada uno de nuestros clientes / usuarios. Y aquí, Juanma, en este sentido, creo que todos hablamos de data, y nunca decimos de qué data estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de data, pues nos referimos a eventos, ¿no? Pequeñas cosas que hacen las plataformas digitales que podemos medir. Desde abrir una página, scrollear una página, detenernos en una página. Obviamente están los obvios, hacer clic, ver video, no agregar a carrito, no, o sea, pero en realidad, viendo a Google, que es el que inventó esto, no, o el que nos dice, o el que decidió que va a medir esto por el resto de nuestras vidas, no, y vamos a estar sometidos a ese régimen otros 200 años. Hay más de 75, 80 eventos activos en una página de e-commerce que debes de tener, ¿no? ¿Tú sientes que hoy en día tu plataforma, las plataformas de e-commerce se preocupan por tener estos eventos medibles, porque los eventos estén disponibles, que la data se genere, o crees que lo están dejando en manos de los implementadores y las herramientas? Creo lo voy a contestar de dos partes, Manuel. Primero te voy a decir que estás bien menso, Manuel. Ya te vi. No, güey. Mira, en realidad nosotros como herramienta de caja, y justo creo que lo platicaba yo con otra persona a nivel de lo que es especialista en tema de data, otro consultor, que decía que muchas veces ni siquiera utilizamos la data propia, ¿no? Tal cual. Entonces, nosotros te damos como tal datos de caja dentro de e-commerce, que luego a veces que solamente nos centramos en lo que te estamos dando de caja, ¿no? Cuando refiero a el embudo, cuántos carritos abandonados tengo, cuántos visitantes tengo, qué palabras son las que buscan los consumidores, que es algo que nosotros ya brindamos de manera nativa, pero que también, como comentas, nosotros al ser una solución SaaS, estar montados en Google, entonces tenemos esta opción que los clientes se puedan integrar a las soluciones de Google o también Microsoft, ¿no? Power BI, Data Warehouse. Qué bueno que hay una opción indie, ¿no? Ya estaba yo preocupado que tuviéramos que quedarnos nada más con el imperio de Google. También está el imperio de Microsoft. Claro. Muy bien. Entonces, al final nos podemos integrar estas soluciones. Te platico, por ejemplo, un cliente que tengo en Chile. Ellos se dedican mucho a la parte sport, venta de maletas, etcétera. Ellos hicieron internamente como compañía
todo lo que es las integraciones a nivel de todo el Data Warehouse y el BI. Hablo solamente ahorita Google, porque ellos son Google, ¿no? Y entonces ven toda esta parte de analíticos, esta data, cómo empiezan a ver los comportamientos a nivel del consumidor, todo lo que hacen. Realmente ellos han estado creciendo con nosotros mucho dentro de Chile y tienen más de 10, 15 tiendas con nosotros solamente en el mercado chileno con distintas marcas, ¿no? Entonces, eso también brinda parte de lo que es esta hiperpersonalización y a nivel de data, ¿no? A ver, Román, Quisiera pégale. agregar que en este caso BigCommerce trae, ¿no?, la data, digamos, las herramientas para explotar y extraer, más bien extraer la data mínima necesaria, pero hay que entender, una plataforma de comercio electrónico es una plataforma transaccional y está pensada y desarrollado para venta de productos. Aquí estamos hablando de algo más y realmente tenemos que entender esos elementos, ¿no? Y tenemos que buscar plataformas especialistas. O sea, no esperemos que una plataforma de e-commerce nos vaya a solucionar estos problemas y el que te lo diga definitivamente está mintiendo. El que te lo diga seguramente cree que la inteligencia artificial nos va a matar a todos. Ok, Elio, la verdad es que mira, de este lado me voy a brincar ágilmente a tu barco, porque creo que aquí puedes pegar un par de ramazos bien puestos, ¿no? Porque la realidad de mi experiencia es que pues las plataformas a veces no saben ni qué están midiendo y a veces los implementadores tampoco saben extraer la data correctamente, ¿no? Ejemplo, me tocó, no es e-commerce, puedo decirlo muy claramente, un cliente que me dice, yo vendo coches, mi mercado es Uber, quiero saber cuántos de estos posibles Ubers que están entrando, qué coche es el que más les gusta, para darles la mejor oferta, ¿no? Y nunca me dieron la etiqueta price. El precio de los coches lo había puesto como texto plano. Yo sé que me estoy yendo en una parte medio técnica, ¿no? Pero es algo que ocurre constantemente, ¿no? Ocurre constantemente que no, como no entendemos bien este tema de los eventos, a lo mejor los medimos mal. Para ti, ¿qué ha sido un mayor dolor de cabeza? ¿La plataforma o el implementador? Sin Y miedo. no, No lo que veas a pasa es que nadie, no mires a nadie a los ojos. Mírame a mí, aquí estamos tú y yo solos en este taxi. En este taxi, ¿no? Tú y yo sí. solos. ¿Quién te ha dado más dolores de cabeza? ¿La agencia implementadora o la plataforma? No, para mí la plataforma, o sea, porque sobre todo cuando hacen release que no se anuncian a los partners tecnológicos, ¿no? Como que cambia, estaba todo ya integrado, estaba todo midiéndose y de pronto hay un cambio y ¿qué pasa? Lo primero que saltan son todos los clientes a soporte, esto no está pasando, esto no se está activando, tengo no sé cuánto, no me había fijado y tengo un mes que no se activa esto y cuando empezamos a hurgar, vemos que en la plataforma de e-commerce hubo un cambio, ¿no? Pero, o sea, pasa cuando es así, cuando no hay quizás que se nos actualice los partners tecnológicos de que hay ciertas cosas que cambiaron, cuando son muy del core del software, ahí pasa eso. Creo que es un caso muy puntual ese. Lo otro también que sí pasa es Está muy cuando bien. se está desarrollando la integración también, que hay como ciertos endpoints que no están todavía disponibles y eso hace que, qué sé yo, ver que la integración está para una plataforma de e-commerce con todas estas funcionalidades y para otra todavía falta, pero bueno, ese tipo de cosas que también es difícil hacérselas entender al cliente o incluso al consultor, es como, sí, pero lo tienen con fulanito, ¿cómo no lo tienen con esto? Y es como, claro, lo queremos tener, pero faltan este endpoint, falta esto. Y después está la otra parte que sí, obviamente la parte de consultoría, no sé, nos ha pasado también, hay personas que vienen como muy de cierto rubro y quieren aplicar en un rubro que nada que ver, ciertas cosas que no es tan fácil medirlas, que no están tan armadas para medirse. Entonces, creo que hay parte y parte. Y después, obviamente, todas las plataformas también tienen como esos momentos donde hay algo que, no sé, un servidor
no sé, deja de funcionar o hay como un corte o ese tipo de cosas que también de cara al cliente es una cosa que tienes que como trabajarla para decirle, bueno, no, lo que pasó es que la conexión quizás con la plataforma, no sé, se cayó durante cierto momento y no depende de la conexión nuestra y ese tipo de cosas. Pero nada, es como, hay un poco de todo. Barraste el pan de los dos lados. Así le decimos Claro. acá. Bueno, está muy bien, está muy bien. Ahora, y en este sentido regresando a lo que decía Anselmo, ¿no? De que es una lana. Así, sin darle muchas vueltas, señor, de cuates, así, picando al aire. ¿Cuánto necesita un retailer para meter el pie bien metido en la hiperpersonalización? No, no meter un dedo y de ese dedo deduce todo lo que va. No, no, no. Meter bien el pie y descubrir si la hiperpersonalización le ayuda o no le ayuda. Estamos hablando de inversiones entre qué y qué monto. Creo que va a depender también del proyecto, obviamente. Si hablas de un retailer, seguramente hablamos de una cantidad masiva de contactos y eso, por tener o sea, la masividad del contacto, necesitas plataformas que te permitan alojar todo esto a nivel CRM, a nivel RP, a nivel todo eso. Y sí, son implementaciones que, no sé, superan, yo te diría como que entre 3.000 o 5.000 dólares mínimo, como para tener todo bien conectado. No te hablo solamente digamos, lo que es un plan o el costo nuestro. Hablo, y quizás Román quizás tiene más el dato, pero hablándote siendo como tranquilo con un retailer tipo pyme, pero ya de ahí para arriba, porque obviamente son muchas plataformas, son costos de servidores, costos de implementación, son costos de software, de la licencia, y después el costo obviamente de la capacitación del equipo, porque eso es lo que por ahí cuando al principio decían, que, que nada, que está el tema de que te sirve para generar ventas, sí o no. Y todas estas cosas están hechas para generar ventas. O sea, es el porqué por el cual existen, ¿no? O sea, eso garantizado creo que también va a depender de la parte del, si quieres tomar el costo de lo que te va a representar capacitar a tu equipo y la gente que te lo va a manejar también. Y creo que ahí también está la otra cosa, que la gente a veces paga licencia, paga un montón de cosas, pero después no tiene el equipo que pueda llevarlo o extraer bien la data para poder tomar decisiones. Y así, ¿no? Y entonces luego están en los eventos, estamos en una cuba y diciendo, esa madre no sirve. Yo lo tuve 3 meses y no sirvió para nada. Nunca medimos ningún dato. No, el clásico, digo, también, porque ya embarrean la agencia, ya embarrean la plataforma, y como si el cliente fuera nuestro Señor Jesucristo, que es pura bondad y amor, ¿no? Y la realidad es que tampoco. Es gente que espera prender una madre, sí, sí espera prender una madre de $5,000, $3,000 y que jale sola. Sí entiendo esa mentalidad mexicana, ¿no? Aquí me gustaría platicar que cuando nos escuche, porque también tiene esta cosa de, pues implementar e-commerce tampoco es muy barato, ¿no? No es la más cara ni de cerca, pero ¿cuál es la relación, Juanma, entre valor real y valor percibido por los clientes? Es decir, una vez que tú le dices al cliente, ¿sabes qué, mano? Pues yo, la licencia vale N. $800,000, ¿no? ¿Cuál es la percepción que a ti te da, que tiene la gente en el e-commerce en México y en Latinoamérica con invertirle al e-commerce? ¿No? No Buena con pregunta. esperar que lo prendas y digas, no, pues ya le puse Doppler, ya le puse BigCommerce, ya me lo instaló Found, me voy a sentar a hacerme millonario, güey, ¿no? No voy a contratar, y voy a contratar un güey de 8,000 pesos al mes para que lo controle todo, güey, ¿no? Para que sea mi gerente de e-commerce, ¿no? ¿Cuál tú crees que es esta relación entre inversión y valor percibido? Primero, para contestarte esa pregunta, Manuel, creo que también primero es importante, lo comentaba hace un rato Román, en relación de también el involucramiento, cómo debe de estar la organización metida para este proyecto a nivel de e-commerce, para que obtenga ese valor, porque cuando platico con los directores generales, hay veces, o los equipos también involucrados, mucho es el corto plazo. Y cuando digo el corto plazo es en 3 años ya quiero tener esto, y ya ni siquiera me estoy hablando, oye, normalmente en Estados Unidos lo corren a 5, mínimamente, un proyecto También es una digital, economía madura, ¿no? Es una economía madura. pero si está madura, la estás metiendo a 5 años, ¿no? En un ejercicio de un ROI, pues
mínimamente, al menos aquí la tenemos que meter a un sexenio, mínimo, ¿no? Entonces, eso entre ese valor percibido, porque creo que también es importante cuando nosotros ya estamos empezando sobre todo a competir con otras soluciones, creo que el valor agregado que brinda BigCommerce a nivel de nuestro modelo de licenciamiento, los canales que cubrimos, versus lo que también espera el cliente y lo que comentaba hace rato y lo que es el tema, hiperpersonalización, de salir con algo tan sencillo, nativo, de caja, que lo puedo extender a través de nuestro marketplace de aplicaciones, temas, o algo tan robusto a nivel de flexible, composable por APIs, 100% entonces headless, ya y para hacer omnicanalidad, porque quiero meter la app móvil y demás, creo que también generamos este valor agregado para todo tipo de compañías, chicas, medianas y grandes, ¿no? Entonces, ese valor a nivel de TCO ya en tema de licenciamiento, más el tema de implementación, ¿no? Incluido... Por TCO, Juan Manuel, se refiere costo total del proyecto, del ownership del proyecto, ¿correcto, Juan Manuel? Correcto, correcto. Porque luego le da mucho. ¿Te gusta charolear? ¿Te gusta charolear? Está bien, todo bien. Aquí estoy yo para defender a nuestro pobre público que a veces nada más hay que quedar con cara de what, ¿no? No, pero son expertos. Yo sé que son expertos en esa parte. Pero creo que es eso, ese valor realmente que ofrecemos del costo asociado. Hablo solamente, al menos si me meto al tema de licenciamiento versus lo que el cliente va a poder al menos proyectar mínimamente a 3 años. Creo que hicimos de hecho un estudio con Forrester nosotros, donde a los 18 meses ya damos retorno de inversión como tal, ¿no? Para todos los clientes. Creo que yo también lo he visto mucho con clientes en Latinoamérica, donde, obvio, lo que dije también hace un momento, adecuado, con una buena estrategia, no solamente esperando a que la aprende y ya vendí y ya crecí, ya voy a empezar a tener ventas de manera rápida. Creo que todo tiene una evolución en esa parte y un correcto equipo y también el involucramiento de la dirección general, ¿no? Perfecto. Román, ¿estás de acuerdo con todo lo que estás escuchando de esto? Digo, porque él no tiene razón, ¿no? O sea, él está vaticinando entre 3 y 5, ¿no? Luego los proyectos, pues la realidad es que el proyecto de Enterprise de e-commerce no debe estar por debajo de $15,000, ¿no? Obviamente. Cualquier cosa bajo de $15,000 en un proyecto de estos, ni siquiera te lo están midiendo bien, ¿no? Debería de asustarte. Entonces, estamos hablando de una inversión importante, sí, de un valor percibido, sí, y de una herramienta que hoy es presente y va a ser futuro. ¿Tú cuál crees que sería el roadmap correcto, Román? Si tuvieras que decirle a un cliente ahorita, sobre todo a Denise, por ejemplo, que habla de el e-commerce para conocer el proceso del e-commerce, ¿tú cuáles crees que dirían los 5 pasos de Román Torres Batis para poner un e-commerce exitoso? Uno es contratar Richbound, lo tenemos clarísimo, poner e-commerce y poner Doppler, ya esos 3 ya están. Pero tus 5 primeros, tus 5 pasos esenciales. Pues yo diría que son pasos de sentido común, pero como dicen, no suele ser común, pero es primero tener clara la iniciativa, ¿no? La estrategia, es decir, realmente cuál va a ser el alcance y los objetivos de mi canal digital, ¿no? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Si realmente quiero un share, ¿no? En ese canal de X o Y%, del 5, del 10, del 15, ¿no? Hoy estamos hablando que puedes llegar en promedio hasta el 30% de las ventas, ¿no? De tus otros canales. Entonces, entender eso, ¿no? ¿Qué tipo de productos vas a estar desplazando por este canal? Y obviamente alinear a toda la organización y realmente tener ese patrocinio por parte, ¿no? del board y del director general y finanzas. Número 2, ¿no? Yo diría definitivamente es diseñar un MVP, es decir, tener una salida rápida, ¿no? No esperarte a los grandes, bueno, a proyectos Lo que Román quiso decir con MVP es el producto mínimo viable. Es decir, lo menos, como dicen en el mercado, lo menos con lo que puede salir, ¿no? Así, lo mínimo, indispensable. Adelante, Román. Gracias.
digamos que con esa parte. Luego, en paralelo, lo que hablábamos, ¿no? Específicamente Enio lo decía, ¿no? En paralelo tú tienes que estar capacitando al equipo, dependiendo también, igual, vuelvo a lo mismo, el tamaño de la empresa y todo, puede ser que tengamos recursos compartidos, pero sí tiene que haber un líder del canal que viva y muera por esa iniciativa. No es decir que, ¿sabes qué? Es el gerente de las ventas B2B y entonces va a tomar el canal, o es la gerente de marketing, no, tiene que ser un responsable, una cabeza 100% enfocado al canal. Ahí creo que llevamos 3. El cuarto punto es ahorita desplegar, bueno, hacer una buena selección de la plataforma, ¿no? Entendiendo también, pues, tu número de SKUs, el tipo de catalogación, en qué vertical estás, ¿no? También qué budget tienes. Y la siguiente es hacer, te digo, este MVP o este rollout, desplegando pues toda la funcionalidad que trae la plataforma out of the box, para que en los primeros 6 meses, el primer año, puedas aprender junto, ¿no? Con esta herramienta que es la plataforma y obviamente con la organización, para que yo creo que a partir de un año ya puedes tener cierta madurez para empezar a buscar, ¿no? Los siguientes pasos o los siguientes niveles. 12 meses. Me parece muy bien, porque mucha gente habla del tiempo de implementación, el tiempo de salir a live, ¿no? Nadie habla del tiempo de aprender pues, si vas a ser exitoso o no, ¿no? Pues la verdad es que hemos llegado un poquito al final del tiempo. Les voy a dejar el minuto de despedida, ¿no, muchachos? Enio, empezando por Enio, vamos a tener un minuto para despedirnos, me gustaría que dejaran un mensaje sobre el futuro, ¿no? Sobre por qué el futuro para el e-commerce en México es importante, es viable y cómo ustedes forman parte de esto y aportan a esto. Adelante, Enio. Bien, creo que del lado de todo lo que ya un poco tocamos y vimos, creo que, no sé, si bien los mercados hoy día, tal como decía Juanma, están mucho más maduros en lo que vamos viendo de e-commerce, realmente nosotros que ya estamos metidos en el rubro ya desde hace años. Se nos ve a todos, la verdad. Claro, yo por eso no dije el número. Pero bueno, la idea es que, o sea, vemos que hay como cambios, vemos que ya ir a un evento o ir a algún lugar o tener ciertas consultas ya van de otro nivel, porque ya la gente ha pasado por varias cosas, ha pasado por varias crisis que nos fueron formando como región también a nivel Latinoamérica. Sin embargo, creo que, no sé, todavía hay como, siento que este tipo de espacios, un poco la idea de nosotros era también sacar estos datos afuera como para que no sea solamente la típica, el ABC de lo que tenemos que hacer, sino también un poco los pains y todas esas cosas que van como que tenemos que darle luz. Así que para mí es seguir sumándonos, en los que están acá escuchándonos y estas personas que se sigan sumando a este tipo de espacios para ir escuchando como estas anécdotas internas que van ocurriendo. Y también eso, fíjense que por ejemplo acá tenemos a alguien que ya preguntó de cómo hacer un curso o algo para poder entender ese proceso. Entonces como que es como una pequeña chispa que va sumando a otras cosas. Así que siento que es más que un llamado de atención de lo importante, de personalizar y todo eso, que sí, obviamente, y por eso estamos acá hablando. Sabemos que eso trae ventas, sabemos que eso mejora el negocio. Es como necesitamos que empiecen a ser más participativos en este tipo de espacios y que se sumen y que pregunten y que hagan y que inviten, porque siento que ahí es como empezamos a crecer más como rubro, ¿no? Y se empieza a profesionalizar más, ¿no? Porque no es solamente tener la profesión, sino empezar a profesionalizarlo. Así que para mí ese es el llamado que hago. Siento que es súper valioso y nada, te dejo para que sigamos. Alma, profesionalízate, mano. Cuéntanos. ¿Cuál es tu vaticino del futuro? ¿Cuál es tu despedida? Date. Antes de que se nos Mira, acabe el tiempo. creo que lo voy a decir muy rápido, pero bueno, nosotros, al menos hablo desde la trinchera como fabricante, a nivel de plataforma, estamos viendo un cambio muy acelerado en tema de competencias, fusiones, adquisiciones, IA, etcétera, de lo que está pasando sobre todo más en Estados Unidos. Entonces, eso también por obvias razones va a impactar mucho al mercado latinoamericano. Entonces vienen muchos cambios en ese aspecto y creo que al final el mejor
como tal beneficiado es los empresarios, ¿no? Y por supuesto el consumidor final, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario último y los van a ver creo que en próximos meses, me atrevo a decirlo. Ah, viene la hoz de la penumbra, Román, te dejaron ahí. Ya veo que ya te angustiaron, mano. ¿Cuál sería, Román, tu despedida, tu vaticinio al futuro, tu propuesta? Te va a tocar ser el optimista, espero. No, yo creo que yo lo que sí dejaría es que este tipo de iniciativas son iniciativas que se deben de empezar a adoptar, porque los ganadores van a ser los que realmente creen experiencias únicas a los clientes. Entonces, vemos un futuro cada vez más personalizado. Entonces, las marcas, las tiendas que logren realmente entrar en este tema van a poder captar esos clientes y van a pues, ganar el juego de las ventas. Entonces, sí o sí, hay que empezar a implementar este tipo de iniciativas. Vuelvo a lo mismo, se puede empezar algo keep simple, que le llaman, ¿no? Y entonces poco a poco ir aprendiendo, pero definitivamente tienen que adoptar estas herramientas y estas iniciativas. Perfecto, pues a nombre de e-commerce México, la comunidad más importante de comercio electrónico con más de 500 miembros. Hay 500 personas que nos leen en WhatsApp mis opiniones y las de Juanma, las de Eni y las de Román. No, es un gesto de salud, es un gesto de futuro. No, a todos los que estuvieron presentes, Denise, creo que en el TEC y en la Ibero puede haber un par de diplomados que sean interesantes para ti. No te puedo recomendar ninguno de los dos porque los dos hay gente que me cae muy mal. Entonces, no, pero les digo en México, les agradecemos muchísimo, primero por armar esto, Enio, por participar, Román, Juan, y segundo por ser tan sinceros y creo que aportar algo diferente en este tipo de webinars, y pues que tengan bonito día a todos. Igualmente. Muchas gracias. A todos los que nos acompañaron. Chao, chao.